Padre eterno y bueno. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús, su Santo Espíritu, te ruego que pongas en nosotros el querer como el hacer tu buena voluntad. La oración es un deber, no porque usted necesita, sino porque nosotros necesitamos de usted. Pone en nosotros ese deseo, Señor, que arda en nosotros ser fervorosos, tener comunión con usted. Te lo rogamos, Señor. Amén. Hermanos, la oración es un deber, es necesario. Nada tiende más a fomentar la salud del cuerpo y del alma que un espíritu de agradecimiento y de alabanza. Resistir a la melancolía, los pensamientos y sentimientos de descontento es un deber tan positivo como el orar. Por eso, cuando menos deseo sintamos, más debemos orar. Debemos orar mucho más cuando menos sintamos la inclinación de tener comunión con Jesús. Y si así lo hacemos, vamos a quebrar las trampas de Satanás y van a desaparecer las nubes de oscuridad y gozaremos de su dulce presencia. Si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, cuando más nosotros, débiles, mortales, manchados por el pecado, no debemos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia. Nuestro Padre Celestial está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente de la fuente de su amor infinito. Por eso es necesario, hermanos, que oremos, porque las tinieblas del mal cercan a aquellos que descuidan la oración. Las tentaciones secretas del enemigo nos instan al pecado, y todo porque no se valen del privilegio que Dios nos ha concedido de la bendita oración. Oh, hermanos, debemos vigilar, debemos orar. La primera disminución de vuestra luz, a la primera negligencia de la oración, el primer síntoma del sueño espiritual. Tenemos que estar atentos. Es preciso que velemos para que el ajetreo de la vida no ocasione el descuido de la oración cuando más necesitamos de su fuerza. La santidad está en peligro de ser forzada fuera del alma por el afán excesivo de los negocios. Por eso es un gran mal negarle al alma la fuerza y la sabiduría celestiales que esperan ser reclamadas por nosotros. Necesitamos esa iluminación que solo Dios es capaz de darnos. Nadie está capacitado para entender sus negocios a menos que tenga esta sabiduría. Hermanitos, oremos, porque todos los que no escudriñan fervientemente las Escrituras, ni se someten todo deseo y propósito de la vida a esa prueba infalible, todos los que no buscan a Dios en oración para obtener el conocimiento de su voluntad, se extraviarán seguramente de la buena senda y caerán bajo la seducción de Satanás. La fortaleza adquirida al orar a Dios, unida al esfuerzo individual y a la preparación de la mente para que sea considerada y cuidadosa, preparada a la persona para los deberes diarios, conserva el espíritu en paz bajo toda circunstancia, por penosa que sea. Las tentaciones a que estamos expuestos diariamente hacen de la oración una necesidad, a fin de que podamos ser guardados por el poder de Dios por medio de la fe. Por eso debemos vivir una vida de pensamiento y acción, de oración silenciosa y ferviente trabajo. Dios requiere de nosotros que seamos cartas vivientes, conocidas y leídas por todos los hombres. El alma que se vuelve a Dios en procura de fortaleza, apoyo y poder mediante diaria y ferviente oración tendrá nobles aspiraciones, percepciones claras de la verdad y del deber, elevados propósitos en cuanto a la acción y una constante hambre y sed de justicia. Hermanos, ahora debemos orar más que antes, más que nunca para progresar en la vida espiritual. Tenemos que pasar mucho tiempo en oración, y cuando el mensaje de la verdad se proclamó por primera vez, ¿cuánto se oraba? Dice la pluma inspirada en Testimonios para la Iglesia. Dice que
A menudo se oraba. ¿Cuánto se oraba? ¿Cuán a menudo se oían las cámaras, en el establo, en el huerto, en las arboleadas? La voz intercesora. A menudo pasábamos horas enteras en oración. Dice, 2 o 3 juntos reclamábamos las promesas y con frecuencia se escuchaba el sonido del llanto y luego la voz de agradecimiento, el canto de alabanza. Y hoy, hermanos, estamos más cerca del Señor que cuando primero creímos y deberíamos ser más dedicados, más celosos, más fervientes que en aquellos primeros días. Los peligros que encontramos son mayores que entonces. Las almas están más endurecidas que entonces. Ahora necesitamos ser imbuidos por el Espíritu de Cristo. Y no deberíamos descansar, hermanos, hasta no recibirlo. Busquemos al Señor con todo el corazón. Nuestras oraciones deben estar llenas de ternura y amor, y cuanto anhelemos sentir de una manera más profunda y más amplia el amor del Salvador, clamemos a Dios por más sabiduría. Si alguna vez hubo necesidad de oración y sermones que conmuevan el alma, es ahora. El fin de todas las cosas está cercano. Ojalá pudiésemos ver cómo deberíamos las necesidades de buscar al Señor, hermanos. Nos encontramos en este momento, en los últimos tiempos de esta historia, y quiera Dios enseñar a su pueblo a orar. Orar no es un tiempo perdido. Tomemos tiempo para comenzar todas nuestras labores con oración cada mañana. No debemos pensar que es una pérdida de tiempo. Son momentos que vivirán durante las edades eternas, y de este modo se tendría éxito y se obtendrían victorias espirituales. La maquinaria de nuestro cuerpo respondería al toque de la mano del Maestro. Verdaderamente vale la pena solicitar la bendición de Dios, y el trabajo no puede ser bien hecho a menos de que se comience bien. Por eso debemos velar, obrar y orar como si este fuese el último día que se nos concede. Qué intenso fervor habría entonces en nuestra vida, cuán estrechamente seguiríamos a Jesús en todas nuestras palabras y acciones. Debemos elevar al Señor en oración cualquier cosa que suscite para perturbarnos, angustiarnos, y cuando sintamos la necesidad de su presencia a cada paso, orar. Hermanos, cuando más cerca nos hallemos del fin, más debemos orar. Las confederaciones aumentan tanto en número como en poder. Esas confederaciones crearán una influencia opositora de la verdad y formarán nuevos grupos de creyentes profesos que obrarán de acuerdo a sus teorías engañosas. La apostasía estará en aumento. Algunos apostatarán de la fe, nos dice 1 Timoteo 4:1, escuchando espíritus engañadores y adoctrinados de demonios. Si alguna vez hubo un tiempo cuando debíamos velar y orar con verdadero fervor, es ahora, es ahora. Puede haber cosas presumibles que parezcan como buenas y sin embargo necesitan ser cuidadosamente consideradas con mucha oración. Es ahora, hermanos. La victoria se alcanza solamente mediante la sincera oración diaria, orando diariamente a Dios. Recibirá de Él sabiduría y gracia para soportar el conflicto y las severas realidades de la vida y salir victorioso. Solo se puede conservar la fidelidad y la serenidad de la mente mediante la vigilancia y la oración. No se gana la victoria sin mucha oración ferviente, sin humillar el yo a cada paso. Nuestra voluntad no ha de verse forzada a cooperar con los agentes divinos, debe someterse de buen agrado. Debemos separar tiempo para orar. Deberíamos aprender ahora a conocer a Dios, poniendo a prueba sus promesas. Los ángeles toman nota de cada oración ferviente. Sería mejor sacrificar nuestros propios gustos antes que descuidar la comunión con Dios. La mayor pobreza y la más absorta abnegación con la aprobación divina valen más que las riquezas, los honores, las comodidades y las amistades. Debemos darnos tiempo para orar. Tenemos que pasar mucho tiempo en oración. Únese mucho tiempo en oración y en un examen minucioso de la palabra. Que todos atesoren en sus propias almas los verdaderos conceptos de la fe al creer que el Espíritu Santo les será impartido porque realmente tienen hambre y sed de justicia. Hay que orar más, creer más, recibir más
y debe haber una mayor colaboración con Dios. Oremos siempre y como nunca antes. Mirad a Jesús con sencillez y fe. Contemplad al Salvador hasta que vuestro espíritu desfallezca bajo el exceso de luz. Oremos, hermanos. Y en este momento la iglesia solo cree a medias, pero tenemos que pedir y se nos dará, dice Lucas 11:9. Debemos orar, creer, fortalecernos unos a los otros. Oremos como nunca antes. Debemos estar orando para que el Señor ponga su mano sobre nosotros y seamos habilitados para comprender la longitud, la anchura, la profundidad, la altura del amor de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, y seamos henchidos de la plenitud de Dios. Oremos, sí, oremos como nunca antes, para que no seamos engañados por las artimañas de Satanás, para que no nos entreguemos a una actitud descuidada y vana, para que no asistamos a las reuniones de la iglesia solo para calmar nuestra conciencia. Oremos en todo tiempo, oremos, estemos siempre en el espíritu de oración y estaremos listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay ahora necesidad de mucha oración. Cristo nos ordena: orad sin cesar, dice su palabra. Esto es mantener la mente elevada a Dios, la fuente de todo poder y eficiencia. La actividad, hermano, no sustituye la oración. Puedes ser anciano, diácono, diaconisa, pastor, obrero bíblico, lo que sea, pero al aumentar la actividad, si los hombres tienen éxito en ejecutar algún trabajo para Dios, hay peligro en que confíen en los planes y métodos humanos. Tienden a pensar que tienen la salvación porque hacen muchas cosas. La actividad no sustituye la oración. Tienden a orar menos y a tener menos fe. Como los discípulos, corremos el riesgo de perder de vista cuando dependemos de Dios y tratar de hacer nuestra actividad un salvador. No, necesitamos mirar constantemente a Jesús, comprendiendo que es su poder lo que realiza la obra, no nosotros. Aunque hemos de trabajar fervorosamente para la salvación de los perdidos, también debemos tomar tiempo para la meditación, la oración y el estudio de su palabra. Es únicamente la obra realizada con mucha oración y santificada por el mérito de Cristo la que al fin dará resultado eficaz para el bien. Oremos, hermanos, para obedecer leyes impopulares. El acto de colocarse del lado impopular requiere valor moral, requiere firmeza, requiere decisión, requiere perseverancia y mucha oración. Estemos agradecidos porque ahora podemos acudir a Cristo tal como antaño iban en el templo los pobres y los dolientes. Se necesita orar para hacer la obra de Dios. Se necesita mucha oración y el ejercicio más vigoroso de la mente si queremos estar preparados para realizar el trabajo que Dios nos confíe. Muchos nunca alcanzan la posición que podrían ocupar porque esperan que Dios haga para ellos lo que Él les ha dado capacidad de hacer por sí mismos. Todos los que hayan de ser útiles en esta vida deben pasar por la escuela de la disciplina mental y moral más severa, y entonces Dios les ayudará combinando el poder divino con el esfuerzo humano. Por eso la oración, hermanos, es necesaria para entender la verdad. Los temas de la redención son temas importantes y solo aquellos que están orientados espiritualmente pueden discernir su profundidad y significado. Encontramos nuestra seguridad y gozo al capacitarnos en las verdades del plan de salvación. La fe y la oración son necesarias para poder contemplar las profundidades o las profundas cosas de Dios. Nuestras mentes están tan atadas por ideas estrechas que apenas tenemos una visión limitada de la experiencia que es nuestro privilegio tener. Cuán poco comprendemos el significado de la oración del apóstol cuando dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. El ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor,
seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la oración es necesaria en nuestro hogar. El afecto no puede durar ni siquiera en el círculo del hogar, a menos de que la voluntad y el temperamento estén en armonía con la voluntad de Dios. Todas las facultades y pasiones deben ponerse en armonía con los atributos de Cristo. Sí, en el amor y temor de Dios, el padre y la madre unen sus intereses para ejercer autoridad en el hogar. Verán la necesidad de orar mucho y de reflexionar seriamente, y mientras busquen a Dios, sus ojos se abrirán para ver los mensajeros celestiales están presentes para protegerlos en vuestra oración hecha con fe. Señor, enséñanos a orar, pon en nosotros el querer como el hacer tu buena voluntad. Haz de nosotros tu ser, Señor, que seamos libros abiertos. En el nombre de Jesús te lo rogamos y agradecemos. Amén, Señor, amén.